En un instante, el mundo se detuvo. El calor del verano sevillano se colaba por la ventana entreabierta. Pero el grito ahogado de mi sobrina Alba, de pie en la puerta, congeló el aire. Yo, Clara, de 30 años, con el corazón latiendo como un tambor, estaba en los brazos de Elena, la mujer que había jurado no volver a tocar. El pueblo de Carmona, con sus calles empedradas y sus casas encaladas, guardaba secretos como si fueran tesoros. Pero ese día, el mío había sido descubierto. Elena, de 35 años, con su cabello castaño cayendo en ondas suaves y esos ojos que parecían leer mi alma, se apartó de mí con un movimiento rápido, como si el roce de nuestras pieles quemara. Alba, mi sobrina de 16 años, nos miraba con los ojos abiertos de par en par, su bicicleta apoyada torpemente contra la pared. Tía Clara, ¿qué está pasando?, balbuceó, su voz temblando entre la confusión y la curiosidad. No supe qué responder. Mi vida, tan cuidadosamente construida, se deshacía como un castillo de arena ante la marea. Vivía en Carmona desde hacía 5 años, tras huir de Madrid y de un pasado que aún me perseguía. Había llegado buscando paz. Un lugar donde nadie preguntara demasiado. Donde pudiera ser solo Clara, la profesora de literatura del instituto local. No la mujer que cargaba con un amor prohibido. Pero Elena lo había cambiado todo. La conocí en una taberna del pueblo. Una noche de flamenco y risas. Ella era la dueña, con una risa que resonaba como las campanas de la iglesia de Santa María y una presencia que llenaba la sala. Desde el primer momento, supe que era peligrosa. No porque fuera mala, sino porque despertaba en mí algo que había enterrado, el deseo de ser vista, de ser amada sin máscaras. Nos enamoramos en secreto, entre miradas furtivas y roces accidentales, sabiendo que en un pueblo como Carmona, donde todos se conocían, nuestro amor era un delito tácito. Aquella tarde, cuando Alba nos encontró, Elena y yo habíamos cedido a la tentación en mi pequeño apartamento. Fue un momento de debilidad. Un instante en que olvidamos cerrar la puerta con llave. Y ahora, mi sobrina, la hija de mi hermana mayor, estaba allí, con su cabello corto teñido de morado y esa chispa rebelde que siempre me había fascinado. Pero también vi miedo en sus ojos. Un miedo que no entendía del todo. Alba. Yo. Intenté decir, pero las palabras se me atragantaron. Elena, más valiente que yo, se acercó a ella con calma. No es lo que parece. Pequeña, dijo, aunque su voz temblaba. Pero Alba no era tonta. Había crecido en un mundo más abierto que el nuestro, pero también en un pueblo donde las tradiciones pesaban como cadenas. No soy una niña, Elena. Sé lo que vi, respondió, y su tono tenía una mezcla de desafío y vulnerabilidad que me rompió el corazón. Esa noche no dormí. Me quedé en el balcón, mirando las luces titilantes de Carmona, preguntándome cómo había llegado a este punto. Mi hermana, Rocío, siempre había sido la fuerte de la familia.
Cuando mi madre murió, ella asumió el rol de matriarca, cuidando de Alba y de mí, aunque yo ya era adulta. Alba vivía con ella, pero pasaba los fines de semana conmigo, fascinada por mis libros y mis historias. Siempre pensé que ella era mi aliada, mi confidente. Pero ahora, ¿qué pensaría de mí? ¿Me juzgaría? ¿Le contaría a su madre? A la mañana siguiente, Alba apareció en mi puerta con una bolsa de churros y una expresión decidida. «Tenemos que hablar, tía», dijo, entrando sin esperar invitación. Me preparé para lo peor, para un sermón o un reproche. Pero lo que dijo me dejó sin aliento. No estoy enfadada, solo sorprendida. ¿Por qué no me lo contaste? Su pregunta me golpeó como un rayo. No era solo que tuviera miedo de que me descubrieran, era que no confiaba en que alguien, ni siquiera Alba, pudiera aceptar quién era yo realmente. Le conté todo, cómo conocí a Elena, cómo luché contra mis sentimientos, cómo cada día era una batalla entre lo que quería y lo que el mundo esperaba de mí. Alba escuchaba en silencio, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y empatía. «Sabes, tía, creo que eres valiente», dijo al final. Y esas palabras fueron como un bálsamo. Pero entonces añadió algo que me hizo estremecer: «Yo también tengo un secreto». Su voz era apenas un susurro. Y en ese momento supe que lo que pasó después de que nos pillara iba a cambiar nuestras vidas para siempre. El sol se alzaba sobre Carmona, bañando las calles en un resplandor dorado. Alba y yo caminamos juntas hacia la plaza del pueblo, donde los ancianos jugaban al dominó y los niños correteaban entre las palomas. Ella me hablaba de su vida, de cómo se sentía atrapada entre lo que quería ser y lo que el pueblo esperaba de una chica de su edad. «A veces siento que no encajo aquí», confesó, pateando una piedrecita. «Como si tuviera que ser alguien que no soy». Su confesión me hizo mirarla con nuevos ojos. Alba siempre había sido diferente, su ropa extravagante, su cabello teñido, su forma de cuestionar todo. Pero ahora veía algo más, una lucha interna, una búsqueda de identidad que resonaba con la mía. «¿Qué es ese secreto del que hablas?», le pregunté con cuidado, temiendo empujarla demasiado. Ella dudó, mirando al suelo. «Hay una chica en el Instituto Lucía. No sé cómo explicarlo, pero cuando estoy con ella, siento algo diferente». Su voz temblaba, y mi corazón dio un vuelco. No era solo que Alba me hubiera pillado con Elena, era que, de alguna manera, ella también estaba navegando por las aguas turbulentas de su propia identidad. Le tomé la mano, sintiendo el peso de su confesión. «No estás sola, Alba», le dije. «Y no tienes que tener todas las respuestas ahora». Pero en mi interior, el miedo crecía. Carmona no era un lugar fácil para ser diferente. Y si Alba estaba empezando a descubrir quién era, el camino no sería sencillo. Esa noche, llamé a Elena. Necesitaba su fuerza, su claridad. «Alba lo sabe todo», le dije. Y ella respondió con una calma que me desarmó. «Entonces, dejemos de escondernos, Clara».
Por ella. Por nosotras. Sus palabras eran un desafío. Pero también una promesa. Y mientras colgaba el teléfono, supe que el acto que Alba había presenciado no era solo un momento de pasión robada, era el comienzo de algo mucho más grande. Algo que nos uniría de una forma inesperada. Los días siguientes fueron un torbellino. Carmona seguía su ritmo pausado, con el tañido de las campanas y el aroma de azahar flotando en el aire. Pero dentro de mí, todo era caos. Alba había abierto una puerta que no podía cerrar. Y sus palabras sobre Lucía resonaban en mi cabeza como un eco. Yo, que había pasado años escondiéndome, ahora tenía que ser un faro para mi sobrina. Alguien que le mostrara que el amor, aunque complicado, valía la pena. Elena y yo decidimos vernos en su taberna después del cierre. La luz tenue de las lámparas y el olor a madera vieja creaban un refugio donde podíamos ser nosotras mismas. Aunque fuera por unas horas. ¿Qué hacemos con Alba?, pregunté, mientras ella servía 2 copas de vino tinto. Elena me miró con esa intensidad que siempre me hacía sentir vulnerable. La apoyamos, Clara. Pero primero, tenemos que ser honestas con nosotras mismas. Estamos listas para salir de las sombras. No lo estaba. La idea de que el pueblo supiera de nosotras me aterraba. Carmona era un lugar donde las habladurías viajaban más rápido que el viento. Y aunque los tiempos habían cambiado, las miradas de juicio seguían siendo afiladas. Pero Elena tenía razón, si quería ayudar a Alba. Tenía que empezar por mí. Alba, mientras tanto, parecía más ligera. Como si compartir su secreto la hubiera liberado de un peso. Pasaba más tiempo conmigo, preguntándome sobre Elena, sobre cómo supe que lo que sentía era real. ¿Cuándo lo supiste, tía, que estabas enamorada de una mujer?, me preguntó una tarde mientras comíamos helado en la plaza. Su curiosidad era genuina. Pero también había un dejo de miedo. Como si temiera que su propio camino fuera igual de tortuoso. Le conté sobre Madrid. Sobre los años en que intenté ser normal. Saliendo con hombres que no me hacían sentir nada. Le hablé de la primera vez que vi a Elena. Cómo su risa me hizo olvidar el mundo. No es fácil, Alba. A veces, el amor duele antes de sanar. Pero cuando encuentras a alguien que te ve de verdad, todo cambia. Ella asintió, pensativa, y mencionó a Lucía otra vez. Es como si ella fuera la única persona que entiende mis bromas. Pero ¿y si me equivoco? ¿Y si solo estoy confundida? Esa pregunta me dolió. Porque yo misma la había hecho 1000 veces. Quise abrazarla. Prometerle que todo estaría bien. Pero sabía que no podía. En lugar de eso, le dije, no tienes que etiquetarlo todo ahora. Solo déjate sentir. Pero en el fondo, temía por ella. Lucía, según Alba, era una chica popular en el instituto. Hija de una familia conservadora. Si Alba se acercaba demasiado, ¿qué pasaría? Esa noche, en la taberna, Elena me propuso algo que me dejó sin aliento. Hagamos una cena en mi casa. Invitemos a Alba y a Lucía. Que vean que no están solas.
La idea me parecía arriesgada. ¿Y si Lucía no estaba lista? ¿Y si sus padres se enteraban? Pero Elena, con su optimismo inquebrantable, insistió: no podemos protegerlas de todo, pero podemos mostrarles que hay un lugar donde pueden ser ellas mismas. La cena se organizó para el sábado. Elena decoró su patio trasero con luces colgantes y una mesa llena de tapas, tortilla de patatas, gambas al ajillo, croquetas. Alba llegó con Lucía, una chica de 17 años con ojos vivaces y una sonrisa tímida. Al principio, la tensión era palpable. Lucía parecía nerviosa, mirando a Alba como si buscara una señal. Pero Elena, con su carisma, rompió el hielo, contándonos historias de su infancia en Granada y haciendo reír a todos. A medida que la noche avanzaba, vi algo hermoso: Alba y Lucía se relajaban, sus manos rozándose bajo la mesa, sus risas mezclándose con las nuestras. Por un momento, sentí que todo era posible, que Carmona podía ser un lugar donde el amor no tuviera que esconderse. Pero entonces, un golpe en la puerta nos congeló a todos. Era Rocío, mi hermana. Su rostro estaba pálido, sus ojos encendidos de furia. Alba, ¿qué haces aquí?, preguntó, ignorándonos a Elena y a mí. Luego, su mirada se posó en Lucía, y supe que había atado cabos. ¿Qué está pasando aquí, Clara?, exigió, su voz cortante como un cuchillo. Alba se levantó, temblando, pero no dijo nada. Lucía, pálida, bajó la mirada. Intenté explicarme, pero las palabras se me escapaban. Rocío no era solo mi hermana, era la guardiana de las tradiciones de nuestra familia, la que siempre había seguido las reglas. No voy a permitir que arrastres a mi hija a esto, dijo, señalándome. ¿Y tú?, añadió, mirando a Elena. Aléjate de mi familia. El patio, que momentos antes estaba lleno de risas, ahora estaba cargado de silencio. Alba, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Lucía y dijo: Mamá, no es culpa de Clara. Soy yo. Yo quiero a Lucía. El mundo pareció detenerse otra vez. Rocío se quedó inmóvil, como si las palabras de su hija fueran un golpe físico. Luego, sin decir nada, se dio la vuelta y salió, dejando la puerta abierta tras de sí. Esa noche, Alba se quedó conmigo. Lloró hasta quedarse dormida en el sofá. Y yo me quedé despierta, mirando las estrellas desde el balcón. Elena me abrazó, susurrándome que todo iba a estar bien. Pero yo no estaba tan segura. Había querido proteger a Alba, pero ahora sentía que la había expuesto a un dolor que no estaba lista para enfrentar. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante. Carmona despertaba con su rutina habitual, los panaderos amasando, las campanas de la iglesia marcando las horas. Pero en mi apartamento, el peso de la noche anterior aún flotaba en el aire. Alba, con los ojos hinchados, apenas tocó el desayuno. ¿Crees que mamá me odia?, preguntó.
Su voz apenas audible. No te odia. Alba. Está sorprendida. Necesita tiempo. Respondí, aunque no estaba segura de mis propias palabras. Rocío siempre había sido estricta, pero también protectora. Su reacción la noche anterior no era solo por Alba, era por mí. Por el secreto que yo había guardado durante tanto tiempo. Me sentía culpable. Como si mi propia verdad hubiera desencadenado esta tormenta. Elena llegó poco después. Con una bandeja de pasteles de la taberna. Intentó animar a Alba con su humor característico. Pero incluso ella parecía afectada. Tenemos que hablar con Rocío. Dijo, mirándome con determinación. No podemos dejar que esto se enquiste. Asentí, aunque el miedo me apretaba el pecho. Enfrentarme a mi hermana significaba enfrentarme a años de silencio. De medias verdades. Decidimos ir a casa de Rocío esa misma mañana. Alba insistió en venir. Aunque le pedí que se quedara. Es mi vida. Tía. Tengo que estar ahí. Dijo. Y su valentía me dejó sin palabras. Cuando llegamos, Rocío estaba en el patio, regando sus geranios con una expresión impenetrable. Nos miró, pero no dijo nada. El aire estaba cargado de tensión, como si una sola palabra pudiera romperlo todo. Rocío, tenemos que hablar. Comencé, mi voz temblando. Ella dejó la regadera y cruzó los brazos. ¿Hablar? Ahora, después de todo lo que has escondido. Sus palabras eran afiladas. Pero detrás de ellas vi dolor. No solo ira. Alba dio un paso adelante. Sus manos temblando. Mamá. No es culpa de Clara. Yo también siento cosas. Por Lucía. Y no voy a esconderme como si estuviera haciendo algo malo. Rocío se quedó en silencio. Sus ojos pasando de Alba a mí. ¿Desde cuándo? Clara. ¿Desde cuándo me has estado mintiendo? Preguntó. Le conté todo, mi lucha en Madrid. Mi huida a Carmona. Mi amor por Elena. Le hablé de cómo había intentado protegerme. Protegerla a ella. Proteger a Alba. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que mi silencio no había protegido a nadie, solo había creado más distancia. Alba. Con lágrimas en los ojos. Añadió, mamá. No quiero que me mires como si estuviera rota. Solo quiero ser yo. Rocío se acercó a ella. Y por un momento pensé que la abrazaría. Pero en lugar de eso, dijo, necesito tiempo. Alba. Esto es mucho. Luego se giró hacia mí. ¿Y tú? Clara. Deberías haberme confiado la verdad. Salimos de allí con el corazón pesado. Elena me tomó de la mano, susurrándome que habíamos dado el primer paso. Pero yo no podía evitar sentir que había perdido algo. Alba. Sin embargo, parecía más decidida que nunca. Voy a hablar con Lucía. Dijo. No quiero que ella pase por esto sola. Esa tarde, Alba y Lucía se encontraron en el parque.
Las observé desde lejos, viendo cómo se sentaban bajo un olivo, hablando con esa intensidad que solo tienen los jóvenes enamorados. Me recordaron a Elena y a mí, a esos primeros días en los que todo parecía posible. Pero también sabía que el camino de Alba sería diferente. Más abierto, pero no exento de dolor. Esa noche, Elena y yo hablamos durante horas. Me confesó su miedo a perder la taberna si el pueblo se enteraba de lo nuestro. No es solo por mí, dijo. Es por mi familia. Mi hermano depende de este negocio. Sus palabras me recordaron lo mucho que arriesgábamos al amarnos. Pero también me hicieron darme cuenta de que no podía seguir viviendo a medias. Decidí escribir una carta a Rocío. En ella vertí mi corazón, le pedí perdón por mi silencio. Le expliqué cuánto amaba a Alba, cuánto quería protegerla. Le conté que Elena no era solo una amante, sino mi hogar, mi refugio. Terminé la carta con una súplica: no dejes que el miedo nos separe. Alba te necesita. Y yo también. Pasaron los días sin respuesta. Alba seguía viendo a Lucía en secreto. Y yo notaba cómo su confianza crecía. Pero también su ansiedad. Una noche, mientras ayudaba a Elena en la taberna, recibí un mensaje de Rocío: ven a casa mañana. Quiero hablar. Mi corazón dio un salto, pero no sabía si era de esperanza o de temor. La casa de Rocío olía a café recién hecho y a pan horneado. Un aroma que siempre me había reconfortado. Pero esa mañana, mientras me sentaba en su cocina, el aire estaba cargado de incertidumbre. Rocío, con el rostro cansado pero menos severo, me ofreció una taza. Leí tu carta, dijo, sin mirarme directamente. Y he estado pensando. Alba no estaba allí, había insistido en ir al instituto, diciendo que necesitaba mantener su rutina. Pero su ausencia hacía que la conversación fuera aún más difícil. Rocío, no quiero que pienses que te traicioné. Comencé. Solo no sabía cómo decírtelo. Ella suspiró, removiendo su café con una cucharilla. No es solo por ti, Clara. Es por Alba. Es mi hija. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? Su voz se quebró. Y por primera vez vi su vulnerabilidad. Rocío siempre había sido la fuerte, la que resolvía los problemas, la que mantenía a la familia unida. Pero ahora, frente a mí, era solo una madre asustada. No estás perdiendo a Alba, le dije. Ella te necesita más que nunca. Pero también necesita ser quien es. Rocío asintió lentamente, como si las palabras se asentaran en su corazón. No sé si estoy lista para esto, admitió. Pero no quiero que Alba sienta que tiene que esconderme quién es. Hizo una pausa. Y luego añadió: y tú también eres mi hermana. No quiero perderte. Esas palabras fueron un rayo de esperanza, pero también un recordatorio de lo frágil que era nuestra relación. Esa tarde, Alba regresó del instituto con una sonrisa tímida. Hablé con Lucía, dijo.
Le conté lo que pasó en la cena. No se lo tomó tan mal como pensé. Me alegré por ella. Pero también sabía que el camino no sería fácil. Los padres de Lucía eran conocidos por sus opiniones conservadoras. Y aunque Carmona había cambiado, las viejas costumbres aún pesaban. Elena, mientras tanto, estaba decidida a hacer algo más grande. Quiero organizar una noche en la taberna, me dijo esa noche, mientras fregábamos los vasos juntos. Una noche para todos, donde nadie tenga que esconderse. Invitaremos a Alba, a Lucía, a quien quiera venir. La idea me pareció hermosa, pero también aterradora. Una cosa era ser valientes en privado, otra, exponernos ante el pueblo. Pero Elena no aceptaba un no por respuesta. Pasamos los días siguientes planeando la noche, decorando la taberna con luces de colores y preparando un menú especial. Alba y Lucía se unieron, trayendo ideas frescas y una energía que me contagió. Por primera vez, sentí que no estaba sola en esto, que éramos un equipo. La noche del evento llegó con un cielo estrellado sobre Carmona. La taberna estaba llena, no solo de los habituales, sino de rostros nuevos, amigos de Alba, algunos compañeros del instituto, incluso un par de profesores. La música flamenca llenaba el aire. Y Elena, en el centro de todo, parecía una reina. Pero también noté las miradas, los susurros. No todos estaban allí para celebrar. Alba y Lucía bailaban juntas, tímidas al principio, pero cada vez más libres. Verlas me llenó de orgullo, pero también de temor. Sabía que esta noche podía cambiarlo todo, para bien o para mal. Y entonces, justo cuando pensé que todo iba bien, vi a los padres de Lucía entrar por la puerta. Sus rostros eran una máscara de desaprobación, y supe que la tormenta que había temido estaba a punto de estallar. El aire en la taberna se volvió denso en un instante. Los padres de Lucía, don Manuel y doña Carmen, se quedaron de pie en la entrada, sus ojos escaneando la sala hasta posarse en su hija. Lucía, que momentos antes reía con Alba, se congeló, su mano soltando la de mi sobrina como si quemara. Elena, siempre rápida, se acercó a ellos con una sonrisa diplomática. Bienvenidos. ¿Una mesa?, preguntó, pero su voz tenía un filo de tensión. No hemos venido a comer, dijo don Manuel, su voz grave resonando sobre la música. Queremos hablar con nuestra hija. Ahora. El murmullo de la taberna se apagó, y todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Alba, con el rostro pálido, dio un paso hacia Lucía, pero ésta negó con la cabeza, sus ojos llenos de miedo. Papá, mamá, no es lo que pensáis, balbuceó Lucía, pero doña Carmen la interrumpió. No me digas lo que pienso. Lucía, esto no es propio de ti. La palabra esto estaba cargada de desprecio, y sentí un nudo en el estómago. Quise intervenir, pero Elena me detuvo con una mirada.
Déjalos hablar. Susurró. Lucía, temblando, se enfrentó a sus padres. No estoy haciendo nada malo. Alba es importante para mí. Su voz era débil, pero había una fuerza en ella que me sorprendió. Don Manuel dio un paso adelante. Su rostro endurecido. No en mi familia. No en este pueblo. Y entonces, sin previo aviso, tomó a Lucía del brazo y la arrastró hacia la salida. Alba intentó seguirla, pero doña Carmen la detuvo con una mirada gélida. Tú no te metas en esto, niña. La taberna quedó en silencio cuando se fueron. Alba, con lágrimas en los ojos, corrió al patio trasero. La seguí, mi corazón latiendo con furia. La encontré sentada en un banco, abrazándose las rodillas. No es justo, tía. Sollozó. Solo quiero estar con ella. La abracé, sintiendo su dolor como si fuera mío. Lo sé, pequeña. Pero esto no termina aquí. Esa noche, Elena y yo hablamos hasta el amanecer. Estaba furiosa, no solo con los padres de Lucía, sino con el pueblo, con el mundo que hacía que el amor fuera un delito. No podemos rendirnos, Clara, dijo. Por Alba, por Lucía, por nosotras. Decidimos que ayudaríamos a las chicas, aunque no sabíamos cómo. Pero una cosa estaba clara, no íbamos a dejar que el miedo ganara. A la mañana siguiente, Alba recibió un mensaje de Lucía: no puedo verte ahora. Lo siento. Alba se derrumbó, y yo sentí que mi propio corazón se rompía. Pero entonces, algo inesperado pasó. Rocío llamó a mi puerta. He hablado con los padres de Lucía, dijo, su voz firme pero cansada. No están contentos, pero quieren reunirse. Todos nosotros. La reunión se organizó en la casa de Rocío. Don Manuel y doña Carmen llegaron con rostros de piedra, pero también con un dejo de cansancio. Alba y Lucía estaban allí, sentadas separadas, como si un abismo las dividiera. Rocío tomó la palabra, sorprendiéndome con su calma. Todos queremos lo mejor para nuestras hijas, dijo. Pero no podemos decidir quiénes son. Solo podemos escucharlas. Fue una conversación difícil. Don Manuel habló de tradición, de valores, de lo que el pueblo pensaría. Pero Rocío, con una fuerza que no sabía que tenía, lo interrumpió. El pueblo no cría a mi hija. Yo sí. Y quiero que sea feliz. Alba, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Lucía. Y por primera vez, sus padres no se opusieron. No fue una victoria completa. Don Manuel y doña Carmen no aceptaron del todo a Alba, pero acordaron dejar que Lucía tuviera su espacio. Con el tiempo, dijo doña Carmen, quizá lo entendamos. Era un pequeño paso, pero para Alba y Lucía era un mundo.
Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y cautela. Alba y Lucía comenzaron a verse de nuevo, aunque con restricciones. Los padres de Lucía les permitían pasar tiempo juntas, pero siempre bajo supervisión, como si temieran que su amor fuera una chispa que pudiera incendiarlo todo. Yo, mientras tanto, luchaba con mis propios demonios. La reunión con Rocío y los padres de Lucía había sido un paso adelante, pero también me había hecho ver lo frágil que era nuestra situación. Elena, siempre el ancla en la tormenta, me animó a seguir adelante. No podemos cambiar el mundo de un día para otro, Clara, pero cada pequeño paso cuenta. Decidimos hacer de la taberna un lugar seguro, no solo para nosotras, sino para cualquiera que se sintiera fuera de lugar en Carmona. Organizábamos noches de poesía, de música, de charlas, donde la gente podía compartir sus historias sin miedo. Alba se convirtió en una parte clave de estas noches. Ella y Lucía traían a sus amigos del instituto, chicos y chicas que, como ellas, buscaban un espacio donde ser ellos mismos. Una noche, Alba se subió al pequeño escenario de la taberna y leyó un poema que había escrito para Lucía. Sus palabras, llenas de amor y vulnerabilidad, hicieron que los ojos de todos se llenaran de lágrimas. Incluso Rocío, que había venido esa noche, aplaudió con una sonrisa tímida. Pero no todo era perfecto. Las habladurías en el pueblo crecían, y aunque la mayoría de los vecinos seguían viniendo a la taberna, algunos empezaron a evitarla. Elena lo notó, pero se negó a dejar que la afectara. Que hablen, decía. Al final, el amor siempre gana. Yo quería creerle, pero el miedo seguía allí, como una sombra. Una tarde, mientras paseaba con Alba por el mercado, nos encontramos con don Manuel. Su rostro era menos severo de lo habitual, y me sorprendió cuando se acercó a nosotras. Clara, Alba, quiero hablar con vosotras, dijo. Nos sentamos en un café cercano, y él, con voz pausada, nos contó cómo estaba intentando entender a Lucía. No es fácil para mí, admitió. Pero veo lo feliz que está con Alba. Y eso importa. Sus palabras fueron un rayo de luz. No era una aceptación total, pero era un comienzo. Alba, con los ojos brillantes, le agradeció con una sinceridad que me conmovió. Más tarde, me dijo, tía, creo que las cosas están cambiando. Poco a poco. Y por primera vez, sentí que ella tenía razón. Esa noche, en la taberna, Elena me sorprendió con un gesto que no esperaba. Frente a todos, tomó mi mano y me besó. Un beso suave pero firme, como una declaración. Los aplausos estallaron. Y por un momento, Carmona no pareció un lugar de juicios, sino de posibilidades. Alba y Lucía, sentadas en una esquina, sonrieron, sus manos entrelazadas. Pero la calma nunca dura mucho. Al día siguiente, recibimos una noticia que lo cambió todo.
La taberna había recibido una denuncia anónima por conducta inapropiada. Elena, furiosa, juró pelear. Pero yo sabía que esto era solo el principio de una batalla más grande. La denuncia fue como un golpe en el estómago. Elena pasó días revisando papeles, hablando con abogados, intentando entender quién estaba detrás. La taberna era su vida, el legado de su familia, y ahora estaba en peligro por algo tan vago como conducta inapropiada. Yo sabía que no era solo por las noches de poesía o las luces de colores, era por nosotras, por Alba y Lucía, por lo que representábamos. Rocío, sorprendentemente, fue la primera en ofrecer ayuda. No dejaré que cierren la taberna, dijo, su voz firme. No después de todo lo que hemos pasado. Su apoyo me dio fuerzas, pero también me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado. La hermana que una vez temí perder ahora estaba a nuestro lado, luchando por nosotras. Alba y Lucía, por su parte, se negaron a quedarse de brazos cruzados. Organizaron una campaña en el instituto, recogiendo firmas para apoyar la taberna. Es nuestro sitio, me dijo Alba, donde podemos ser nosotras. Ver su determinación me llenó de orgullo, pero también de miedo. ¿Y si esto las ponía en peligro? La tensión crecía en Carmona. Algunos vecinos se unieron a nuestra causa, trayendo comida a la taberna, ofreciendo palabras de apoyo. Pero otros nos evitaban, susurrando en las esquinas. Una noche, alguien pintó un insulto en la puerta de la taberna. Elena lo limpió sin decir una palabra, pero vi el dolor en sus ojos. Decidimos organizar una gran noche de apoyo, una forma de mostrar que no nos rendiríamos. La taberna se llenó como nunca antes. Había música, risas y un sentimiento de comunidad que no había sentido antes en Carmona. Alba y Lucía bailaron juntas, sin miedo. Y Rocío, sentada a mi lado, me tomó la mano. Lo estás haciendo bien, Clara, dijo. Y supe que, por fin, nos entendíamos. Pero entonces, en medio de la celebración, un grupo de vecinos irrumpió, liderados por un hombre mayor que conocíamos como don Antonio, un comerciante local conocido por sus opiniones conservadoras. Esto es una vergüenza para Carmona, gritó, señalándonos. La música se detuvo, y el silencio cayó como un telón. Elena, con calma, se acercó a él. Esta taberna es para todos. Antonio. Si no te gusta, la puerta está abierta. El enfrentamiento no llegó a más, pero dejó una marca. Sabíamos que la lucha no había terminado. Esa noche, mientras ayudaba a Elena a cerrar, me dijo, Clara, pase lo que pase, no me arrepiento de nada. Te amo. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante. La batalla por la taberna se convirtió en una lucha por algo más grande, el derecho a ser quienes éramos. Con la ayuda de un abogado amigo de Rocío, logramos que la denuncia fuera desestimada. Pero no sin esfuerzo.
El pueblo estaba dividido. Pero poco a poco, más personas comenzaron a apoyar la taberna. No solo por la comida o la música, sino por lo que representaba, un lugar donde el amor no tenía que esconderse. Alba y Lucía crecieron más unidas, enfrentando juntas las miradas y los susurros. Los padres de Lucía, aunque nunca aceptaron del todo su relación, comenzaron a ceder, permitiéndoles más libertad. Rocío se convirtió en una aliada inesperada, organizando reuniones con otras familias para hablar de aceptación, de amor, de cambio. No quiero que Alba pase por lo que tú pasaste, Clara, me dijo una vez. Y supe que, aunque el camino había sido doloroso, nos había acercado más que nunca. Elena y yo decidimos no escondernos más. Caminábamos de la mano por las calles de Carmona, ignorando las miradas. La taberna siguió siendo un refugio, un lugar donde Alba y Lucía podían reír, donde otros como nosotras podían encontrar un hogar. Una noche, mientras mirábamos las estrellas desde el patio, Alba se acercó a mí. Gracias, tía, dijo, por mostrarme que puedo ser yo misma. El acto que Alba presenció aquella tarde de verano no fue solo un momento de pasión, fue el comienzo de una revolución silenciosa en Carmona. Nos unió, no solo como familia, sino como una comunidad que aprendió, poco a poco, a abrazar la diversidad. El amor, al final, no solo sobrevivió, floreció. Y mientras el sol se ponía sobre las colinas andaluzas, supe que, aunque el camino había sido difícil, cada paso había valido la pena. Por Alba, por Lucía, por Elena, por mí, por todas nosotras.